Bueno, y la jueza que favoreció al general Eric Melgar Padilla, hablamos de Claudette Domínguez, fue recusada este día. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF recusada. El análisis a cargo de Daniel Herring y Héctor Zapeta. Pero antes, los dejo con la nota del día. La Secretaría de la Corte Suprema de Justicia tiene registrado que Eric Melgar Padilla fue juramentado el 6 de julio del 2016 como vocal militar y sustituido el 23 de junio del 2017 por el mayor Héctor Calderón. De esa cuenta no goza de inmunidad, señala la Fiscalía Especial contra la Impunidad al recibir respuesta escrita de la Corte y señala que en el sistema electrónico de recursos humanos del organismo judicial no tiene relación laboral alguna el señor Eric Melgar Padilla. Sin embargo, un amparo presentado por la defensa señala que goza de inmunidad por ser juez y presidente del Tribunal Militar, por estar adscrito a sus funciones, cuyo amparo fue rechazada por la Sala de Mayor Riesgo. Con ello deja en tela de juicio la resolución de la jueza A de mayor riesgo, Claudette Domínguez, que revocó la orden de captura en su contra. La jueza señaló que el Ministerio Público le indujo a equivocación por solicitar la orden de captura para el señor Eric Melgar Padilla y con su grado militar. El Ministerio Público, CICIG y querellantes provisionales recusaron a la jueza por su resolución y provocó la suspensión de la audiencia de primera declaración en la que se sindica al exfiscal Ronnie López, quien señala que lleva 12 días en prisión preventiva sin conocer los hechos que se le investigan. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta SF recusada. Comenzamos la semana con esta decisión del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de recusar a la jueza Claudette Domínguez, que favoreció, recordemos, al general Eric Melgar Padilla, revocando la orden de captura. Y bueno, el debate sobre la inmunidad continúa días después acerca de esta figura que favorece en este momento al señor Melgar Padilla. Ese es el tema de la noche, la etiqueta SF recusada. Damos la bienvenida a nuestros analistas, nos acompaña Daniel Herring y Héctor Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Sigue, bueno, digamos, este debate sobre la inmunidad alrededor del general Melgar Padilla, pero ahora también los ojos voltean a ver a la jueza Claudette Domínguez, recusada este día por el Ministerio Público y la CICIG. ¿Se veía venir esta decisión de parte del Ministerio Público, Daniel, y qué consecuencias puede tener la recusación presentada ahora en contra de la jueza Claudette Domínguez? Bueno, básicamente la primera es que sí se alarga el proceso, porque esto implica un procedimiento adicional y eso hace, esas son las típicas cosas que hacen que la justicia se ralentice, porque después hay que depender de unos tiempos aún más largos. Pero sí, es un recurso que tenía MP y CICIG y que estaba claro que iban a utilizar después de una decisión que MP y CICIG consideran que le da color, para decirlo en términos llanos, a la jueza, y que a partir de ese momento, por ser tan rebuscado el argumento de que el general Melgar Padilla no tiene... o sea, tiene antejuicio, tiene protección, goza de inmunidad, goza de inmunidad, al ser tan rebuscado y encima la actitud que ya tenía, pues no creo que consideren que sea la jueza que vaya a cumplir con sus expectativas, vamos a decirlo así. O sea, algo que se veía venir, la decisión de MP y CICIG de recusar a la jueza Claudette Domínguez. ¿Qué viene ahora? Se alarga el proceso, eso es cierto, pero entonces hay que esperar más tiempo para que se aclare el panorama respecto al antejuicio, la inmunidad del señor Eric Melgar Padilla, que recordemos el fin de semana lanzó no uno, sino 2 videos en donde argumenta y también ataca al Ministerio Público y a la CICIG. Estuardo. Bueno, es un caso que ahorita se vuelve un poco complicado, ¿verdad? Porque precisamente hay digamos, el argumento fue que dejó de ser parte del Tribunal Militar a partir de mediados del año pasado, ¿verdad? Creo que dieron hasta una fecha para
es decir, ya no es parte del tribunal militar. Y hasta ahí, pues tendría sentido el argumento. Sin embargo, sí hay una cuestión que todavía tiene un gran signo de interrogación aquí, porque el comandante general de la Guardia de Honor, el puesto de comandante general de la Brigada Guardia de Honor, también es presidente del Tribunal Militar. Y él no puede renunciar a ser presidente del Tribunal Militar y ser comandante de la Guardia de Honor. O sea, el puesto viene completo, así como el presidente es presidente constitucional y comandante general del Ejército, que ese es el título completo. El comandante general de la Guardia de Honor es también presidente del Tribunal Militar. Y como está zonificado Guatemala, este tribunal cubre básicamente tres áreas. Cubre el área de Guatemala, Zacapa y Alta Verapaz, si estoy en lo correcto. Sí, así es. Y entonces la cobertura que se da de estas brigadas tiene que ver, ¿verdad?, con los casos específicamente dentro del Ejército que se dan y que los tiene que ver un tribunal. Hasta ese punto viene la pregunta, si tenía que ser juramentado. Pues yo no estoy claro en eso. Yo creo que no, porque es como parte del puesto al que fue nombrado. Y segundo, ahí la pregunta más grande sería si el ser presidente de tribunales militares del Ejército de Guatemala, ¿verdad?, implica la inmunidad. Creo que varios de los que estuvieron como comandantes de la Guardia de Honor, sí se les dijo que eso incluía, digamos, la inmunidad. De hecho, tienen un fiscal que es el segundo de la brigada. ¿Estos jueces militares tienen que ser juramentados por la Corte Suprema de Justicia? Esa es una pregunta que yo tendría. Mi lógica me diría que no, porque ya viene con el puesto. Por eso pongo el ejemplo del presidente, que el presidente ya es presidente y comandante general del Ejército. Tiene que ser juramentado como presidente, lo cual implica que es juramentado también como comandante. Pero ahí la pregunta es entonces, ¿por qué los vocales militares sí se juramentan? O sea, sí, recuerda que estamos hablando de una ley también bastante antigua, una ley que sí necesita ver la yo Suprema. Creo que se están liando. Se están liando. Y creo que a eso hemos llegado desde el argumento. ¿Sabes por qué? Porque inicial del antejuicio. Con mucho huizache que haya aparecido en todas partes a decir que esto es una especie de movida sofisticada legal, esto es una huizachada. Perdón. El antejuicio, claramente la filosofía que hay detrás del antejuicio no estaba pensado para jueces militares. Por eso mismo se puede ser juez al mismo tiempo que ser general, comandante, es decir, te puede tener un cargo ejecutivo administrativo y al mismo tiempo un cargo judicial, que va completamente en contra de otra clase de puestos. El espíritu del antejuicio no incluía, y por eso tendría que haber sido expresamente formulado así por los constitucionalistas si hubiese sido el caso, pero no incluía a jueces militares, clarísimamente no incluía a jueces militares. Es una triquiñuelita legal. Nada de que es una sofisticada defensa, es una triquiñuela legal para intentar generar inmunidad durante un espacio de tiempo. Pero ahí lo tienes, la Corte Suprema de Justicia lo que te está diciendo es, yo a este tipo no le he juramentado jamás, aquí no aparece en ningún lugar que yo tenga que haya una relación con el organismo judicial. ¿Por qué? Porque es una lógica de tribunal completamente aparte del verdadero tribunal o del verdadero organismo judicial, que es para quien se estaba pensando los antejuicios. O sea, y quien diga lo contrario simplemente está siendo un cínico de tres narices. A ver, la periodista Sonia Pérez publicó este día en redes sociales esta carta en donde se le pregunta a la Corte, se le consulta a la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público lo hace, sobre el nombramiento y juramentación del general Eric Melgar Padilla, y esta es la respuesta, dice: por acuerdo gubernativo número 4 de la fecha 12 de abril de 2016 de la Presidencia de la República, el señor Eric Fernando Melgar Padilla fue nombrado vocal militar de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala y juramentado el 6 de julio de 2016 por la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, por acuerdo gubernativo número 5 de la fecha 23 de junio de 2017,
de la Presidencia de la República, el coronel de Infantería Eric Fernando Melgar Padilla fue sustituido por el mayor de Policía Militar Héctor Rolando Calderón Barrientos, del cargo como vocal militar de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala. En consecuencia, dice la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo acuerdo relacionado, el señor Eric Fernando Melgar Padilla ya no ostenta cargo alguno como vocal militar para las diferentes salas de las Cortes de Apelaciones de la República de Guatemala. Eso dice la Corte Suprema de Justicia, pero lo que menciona Estuardo es cierto. La defensa incluso dice, bueno, pero él, al ser comandante de la Guardia de Honor adscrito, es presidente del Tribunal Militar. ¿Qué sucede ahora y en dónde vamos a avanzar? Y los tribunales, de los cuales el comandante de la Guardia de Honor es el presidente de tribunales militares, están exclusivamente para ver casos militares. Aquí es donde a mí me sale otra pregunta. Y yo me estoy adelantando a posibles argumentos que podrían presentar, digamos, decir si tiene inmunidad, pero entonces hagamos estas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿es el caso de Melgar Padilla un caso militar? Y la respuesta es claramente no. Ese no es un caso militar. En los tribunales, y es bien fácil verlo, se ven casos como la deserción, casos como, digamos, alguien que le pusieron demérito o le quitaron, lo demeritaron. En el ejército hay un sistema por el cual la gente, digamos, que desobedece o no cumple una misión o digamos, llega tarde o comete una falta, tiene deméritos. Y algunos creen que eso es injusto y eso llega hasta justicia militar. O hay faltas graves también que llegan ahí. Entonces tienen que ver todo eso. Pero son casos eminentemente militares. Sí, es indisciplina. Sin disciplinas, entonces para eso es. Ahora, este caso que no es, en términos, yo lo he hecho varias veces, no tiene que ver con el ejército, no es incumplimiento de ninguna misión, aquí no hay deserción, aquí no hay deméritos, aquí no, nada de eso. Llegó justo a tiempo. Llegó justo a tiempo, donde solo le hacen poche. Pero bueno, pero no hubo nada de eso, sigue siendo entonces un caso civil y un caso penal. ¿Ya? Entonces, sí, también entra dentro de este caso. O sea, hay muchas preguntas todavía y eso se refiere hasta cuando es cambiado. Porque en los puestos que leíste, ahí sí no viene agregado que el que llega a tal cargo es entonces también vocal de tribunal. De hecho, son llamados de acuerdo con cierta... se van rotando. Sí, se van rotando. Pero en el caso del comandante de la Guardia de Honor, sí. Y ese es un argumento que estoy seguro que ya lo están utilizando. Viste que nos enviaron un par de mensajes diciendo que precisamente... Entonces a mí me entró la curiosidad, por eso me puse a investigar y a preguntarle a los que conocen. Y en sentido estricto, ¿verdad? Hasta esa fecha, cuando es cambiado, pues era vocal, ¿verdad? Pero yo no sé si la Corte está diciendo ahí también que los vocales entonces tienen inmunidad. Están preguntando sobre quiénes fueron juramentados y en qué fechas. Sí, pues. El problema aquí y el debate es que esa figura genera inmunidad. Porque esa es la pregunta de fondo. Pero ahí no se está pronunciando. Lo que está diciendo es he mirado en mis registros. Sí. ¿Estas personas tienen algún tipo de juramentación que yo haya supervisado? No lo ha tenido desde el 27 de junio de 2017, creo que es lo que dice. ¿Y hay algún tipo de relación laboral para decir está integrado en el OJ esta persona? No. Ahí está. Eso es lo que yo me estoy pronunciando sobre eso ahora mismo, como una forma, supongo que es una información que pide la FECI para poder argumentar después, mira, esta persona no tiene derecho ante juicio porque hay una desvinculación clarísima entre el organismo de justicia y... La siguiente pregunta aquí tiene que ser a partir del nombramiento de comandante, ¿verdad? Comandante de la Brigada Guardia de Honor y presidente del tribunal. ¿Y qué hacemos con el amparo que él presentó y que fue denegado? Eso entonces que no... Eso está interesante. No tiene ningún tipo de validez o qué, porque se le denegó. O sea, se le dijo, no tiene... Al mismo tiempo que se revocó la orden de captura. Fueron al mismo tiempo. Quedamos en este impasse. Vamos a la primera pausa de la noche. SF recusada. Volvemos.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Recusada. Veamos nuevamente esta carta que es la respuesta de la Corte Suprema de Justicia a la pregunta que hace la Fiscalía sobre la juramentación y si tiene algún cargo el señor Melgar Padilla en un tribunal. Ellos dicen que no, en el aspecto de vocal, pero la defensa argumenta que él no es ningún vocal, sino presidente de tribunal por ser el comandante de la Brigada de Honor. Sigue la discusión sobre la inmunidad o no del general Melgar Padilla y preguntaba antes del corte, entonces, ¿qué pasa con aquel amparo que se denegó, que se rechazó? Bueno, se le decía, no goza del derecho de antejuicio, pero la ahora recusada juez Claudette Domínguez opina lo contrario. ¿Hasta dónde veremos claridad? Ya lo decía Daniel, puede que esto sea una huizachada, pero está entrampando el proceso, está deteniendo. Para eso están pensadas las huizachadas. ¿O es para ganar tiempo? Para eso han sido diseñadas, y este es un país donde hay un montón y de las buenas. Yo creo que los últimos decisores de todo esto tienen que ser la Corte de Constitucionalidad, porque el antejuicio es un derecho que está contemplado en la Constitución y que la interpretación de quién lo merece y quién no lo merece tiene que ser marcada claramente en una sentencia de la CC. Esto nos va a dar la oportunidad para marcar los límites. Sí, y que quede clarísimo para quién sí está y para quién no está el derecho de antejuicio, pero va a tener que ser la CC y supongo que va a tener su proceso. Todo eso, o sea, digamos, todo ese recorrido va a tener su proceso hasta la CC, pero es que no pueden ser otros los que decidan al respecto, ¿no? Los demás podemos opinar a este nivel o las Cortes pueden sentenciar, pero el último decisor de a quién se aplica y dónde está el espíritu, volvemos a lo mismo, del antejuicio, y para qué está el antejuicio y por qué es que el antejuicio se convierte en un derecho para determinados cargos dentro del Estado, pues me resulta, insisto, muy difícil pensar que los constitucionalistas estaban contemplando la posibilidad un escenario como este. Pues, perdón, pero en democracia un tribunal militar, como bien dice Estuardo, ¿qué casos ve? ¿Por qué querrías proteger políticamente a alguien que está viendo casos sobre si el soldado llegó bolo o si hubo, digamos, un incumplimiento de deberes o deserción, que atienden exclusivamente a la disciplina que como soldado se tiene? No ven casos que estén fuera de eso, no ven casos de, no sé, desde estafa, asesinato y demás delitos. Los tienen que ver, como tiene que ser una democracia, los tiene que ver un tribunal civil, que para esos tribunales sí está pensado la protección que implica el antejuicio, estemos o no estemos de acuerdo con esa protección. Para eso está pensado, no para alguien que mira si el soldado saludó de manera adecuada o no. Una interpretación legal que en estos momentos está entorpeciendo el proceso y que va a tener que llegar hasta la Corte de Constitucionalidad, dice Daniel, para aclarar los límites de la cancha, en dónde se está jugando y cuándo ya estamos fuera de juego. Estuardo. Porque, mira, esa carta que leíste llega hasta la vocalía. Digamos, lo que dice la carta es, terminó la vocalía en tal fecha, ¿verdad? Y ya. ¿Por qué Zacatepeques? Porque estaba de director de la Escuela Politécnica, que está en San Juan, Zacatepeques. Y supongo que ahí es donde decidieron hacerlo. Las Cortes, el sistema de justicia decide de una manera. Pero por eso te digo, llegamos de ahí hasta enero de este año, y ese es el verdadero caso. El verdadero caso es mucho más allá de la carta. El verdadero caso es, sí, uno, siendo comandante general de Guardia de Honor y presidente del tribunal militar, le da entonces antejuicio. Esa es una pregunta que habría que hacerle, la siguiente pregunta que habría que hacerle a la Suprema y supongo que a la CC. Segundo, digamos, la lógica diría que aunque sea un tribunal, es un tribunal militar, es para casos específicamente dentro del contexto del ejército. Entonces la segunda pregunta es, y aquí me estoy en un proceso casi socrático de hacerle las preguntas a las mismas proposiciones, ¿verdad? Para ver cuál es la respuesta y para entonces hacer la repregunta. Entonces la segunda pregunta es, ¿este es un caso militar o es un caso civil? Y es un caso penal civil. Entonces ahí tendría que haber otra respuesta. Porque
juzgados militares, en el tribunal, no son juzgados, en el tribunal militar son tribunales, pero lo que se ven son casos militares, otra vez. Y entonces esa es una segunda pregunta que habrá que hacer. Y la tercera pregunta es, ¿va a cambiar la ley militar? Porque sí, ya es de alguna... Ya tiene ya es de larga data, ¿verdad? Y entonces hay como un... Porque el argumento, de hecho, todo este cuestionamiento lo principió la misma jueza. Porque ella dijo, como no lo prohíbe explícitamente, entonces sí, ¿verdad? Y así fue como paramos en esto. Sí, pues, en este berenjenal, diría Daniel. Sí. Y entonces ahí es donde se va este proceso. Otra vez, los vocales sí son nombrados y son llamados y van rotando y cambian. El puesto de comandante general, comandante de la Guardia de Honor, incluye la presidencia de este. Entonces, ahí hay que preguntar a las cortes, ¿verdad? De hecho, están escribiendo varios abogados que están preguntando, sí, pero tenía que ser juramentado. Y otros dicen, no necesariamente, porque el puesto ya lo incluye. Es que estamos en una, digamos, en una guerra de interpretaciones legales finalmente, pero el tiempo corre y creo que en la práctica se está ganando horas el general Melgar Padilla, si eso era lo que buscaba. Que ahonda un punto general. Llevamos 3 años en estas. Y hay que decirlo claramente. Si lo ves desde el caso de la línea hasta ahora, Melgar Padilla, y todo lo que hay en medio, todo es intentar ganar tiempo, intentar alargar los procesos, intentar recusar, intentar amparitis crónica, y así hasta el infinito y más allá. Y lo hemos visto en cada uno de los casos. Sobre todo también pasa del lado de MP y CICIG en este proceso, por ejemplo, cuando recusan a una jueza como Claudette Domínguez. Pero por regla general estás hablando sobre todo de los defendidos. Que creo yo, la esperanza es, va a ver si ganamos tiempo para que podamos, a ver si les suena, sacar el comisionado, sacar a la CICIG, podamos esperar a que no se prorrogue el acuerdo de CICIG para septiembre de 2019, ganemos tiempo para que se debilite esa estrategia de persecución de alguna manera u otra y nosotros tengamos una oportunidad. Si esto se acelera y empiezan a salir sentencias, ahora mismo por la correlación de fuerzas nos van a clavar a todos. Por lo tanto, tenemos que intentar alargar lo más posible. Y en eso están todas esta clase de estrategias, todas. Es increíble cómo van fundamentalmente en esa dirección. De lo demás ves muy poquito de otro tipo de defensa penal. En algunos casos, digamos, no de tan alto perfil político, si estás viendo algunas defensas más técnicas, pero por regla general todos los que estaban en las cúpulas de las organizaciones que han sido investigadas hacen esto. Atrasan, litigios maliciosos y demás, y lo estás viendo desde el alcalde, Filipao, Melgar Padilla, Otto Pérez, es transversal a todo el que, teniendo un puesto relevante, importante dentro del sistema político, está siendo procesado por MPCC. Ahora, si vemos que esta es una estrategia que han utilizado varios grupos de abogados que en este momento están pues a cargo de defensa de los señalados, ¿no cabría preguntarse si es momento de incluso revisar algunas o proponer algunas modificaciones que corten el paso a este tipo de maniobras legales, que yo considero que tienen su derecho de presentar amparos, tienen su derecho de recusar, claro, pero ¿hasta qué punto sabemos dónde se está exagerando en el uso de esas figuras? Es que hay que separar el plano, y esto es algo que hay que separar constantemente, el plano jurídico, fundamentalmente jurídico, donde por supuesto los abogados defensores tienen derecho a hacer todo tipo de triquiñuelas y artimañas para lo que sea que quieran conseguir para su cliente, y es un derecho y es algo, vamos a decirlo así, positivo. Otra cosa es que el sistema se deje más o menos, y yo creo que el sistema podría reaccionar bastante mejor. El informe que vino aquí a presentar Human Rights Watch creo que va en esa misma dirección. Creo que sí habría mecanismos que se pueden utilizar para aligerar la justicia, o podríamos tener reformas
como la aceptación de cargos para poder aligerarlo también de ese lado, pero desde la parte de el abogado defensor yo creo que eso no hay que demonizarlo. Si acaso hay que señalarlo, hay que hablar sobre eso, pero no hay que demonizarlo. Y luego está la otra dimensión, que es la dimensión política. Y esa dimensión política tiene otra clase de interpretaciones y otra clase de discurso asociado. Y ahí sí nosotros, creo yo, podemos denunciar, podemos fuertemente señalar que se está intentando hacer esto por jugadas políticas, como el non grato, que es una jugada fundamentalmente política, que no tiene que ser vista exclusivamente como algo jurídico. La parte jurídica, puramente técnica jurídica, es muy menor en comparación con lo realmente importante, que es el análisis de las relaciones de poder que hay en ese momento y cómo se intentó de alguna manera debilitar a la CICIG atacando a su cabeza. Y sobre esto podemos hacer esa distinción una y otra vez. O sea, a mí, por ejemplo, me parece que se habla constantemente de presunción de inocencia cuando la presunción de inocencia es algo que corresponde fundamentalmente al sistema judicial. Es el sistema judicial el que tiene que garantizar la presunción de inocencia. Pero bueno, querer aplicar la presunción de inocencia como si todos fuésemos y nos tuviésemos que comportar como un tribunal profesional, esas cosas no funcionan así en ninguna parte del mundo. Uno puede hablar sobre la información que tenemos encima de la mesa y juzgar esa información desde otra clase de perspectivas, por ejemplo, una perspectiva política. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. Al regresar, bueno, ya le decía yo al inicio que el señor Melgar Padilla publicó 2 videos y vamos a hablar de eso y un poco de la narrativa que está manejando y si él puede hacerlo siendo un oficial de alta. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, pero antes de continuar con el análisis, vamos con Haroldo Sánchez, que nos cuenta los puntos más relevantes de Sin Reservas. Buenas noches, Benkei-Chin. Hoy en Palabras Sin Reservas, los migrantes guatemaltecos olvidados del gobierno siguen viviendo en el peligro de la deportación. Además, captamos uno de los momentos más especiales de la Cuaresma. Eso fue durante la visita del Señor Sepultado de Santo Domingo. También conoceremos la historia de un físico-culturista guatemalteco que recientemente participó en una competencia en Colombia donde ganó la medalla de oro. Y al cierre, son parte de una brigada especial que está dispuesta a prevenir y reducir los riesgos de las personas al momento de escalar volcanes. Así que quédese en sintonía de Guatevisión. Ya lo sabe, los temas relevantes de Sin Reservas, al terminar Sin Filtro. Continuamos con el análisis y ya le decía en el bloque anterior que durante el fin de semana el general Melgar Padilla presentó unos videos. Bueno, él se presentó en estos videos como abogado y notario, no como general. Escuchemos un extracto de los mismos. Quiero agradecer el apoyo de mi familia y amigos en estos momentos que he estado viviendo por culpa de una evidente manipulación y politización de la justicia. Hoy veo con mucha tristeza cómo Guatemala está sufriendo por una estrategia que pretende desgastar a nuestras instituciones y hacernos creer que aquí nada sirve. Nos quieren convencer de que la corrupción está sembrada en lo más profundo de nuestras raíces, pero eso no es cierto. Debido a que mi familia ha sido un obstáculo para que se cumplan las zonas, con las cuales se pretendían hacer cambios al sector justicia, para tergiversar la ley y seguir justificando su permanencia en nuestro país. Y por eso hoy me he convertido en uno de sus objetivos. Debo reconocer su habilidad de manipulación mediática y desinformación para lograr que se deje de hablar de los temas que a ellos les afectan, como cuando están siendo señalados de compras anómalas sobrevaloradas que por supuesto nunca serán transmitidas por los medios de comunicación afines a ellos y mucho menos que estos sean investigados. Son las palabras de este video que difundió el mismo general Melgar Padilla, bueno, abogado y notario, decía ahí en el cintillo de este video que difundió él, en donde se defiende de los señalamientos de MP y CICIG. Si bien es una persona que está en estos momentos siendo investigado y señalado por MP y CICIG, también es un general de alta y abre el debate sobre, bueno, ¿puede hacer esto? Por su condición de general y por el puesto como general que tiene esa
que tiene esa protección legal del antejuicio, ¿no? Supuestamente. Claro. Entonces, si No, tiene... sería por presidente de la Tribunal. Sí, Bueno, por ese... y como tú mismo has dicho, es presidente no porque le haya nombrado la Corte Suprema de Justicia, sino porque va asociado con el cargo puesto de comandante de la Brigada Guardia de Honor. Ahí lo tienes. Entonces, al final, acabamos en lo mismo. Es por su condición de general y el puesto en la Guardia de Honor que puede tener esa protección. Entonces, no puede separar su condición de general de esta declaración pública. No puede. Y desde luego no se está comportando con el decoro que merece que requiere un militar, ¿no? Ahora está utilizando un lenguaje político cuando, como general, y la protección jurídica que tiene, ellos mismos argumentan que es porque es general y que tiene un puesto determinado dentro del ejército, no debería salir hablando en una institución que es fundamentalmente apolítica de una forma política como lo está haciendo. Esto que él hizo está prohibido en la ley militar. ¿Y él lo sabrá? Habrá que llevarlo a un tribunal militar, quizá. Pero él es el presidente, del tribunal militar. Vaya, entonces, ¿qué hacemos? Pero esto no. De hecho, los militares tienen, a no ser que haya sido pedido por el ministro. Pero eso ya sería un problema más grave. Un poquito al ejército. No creo que el ministro, a no ser que se le haya pedido jefe de Estado Mayor, que entonces estaríamos viendo que el jefe de Estado Mayor tiene supeditado al ministro, lo cual sería una aberración en la jerarquía militar. No puede estar un jefe de Estado Mayor supeditando al ministro y supeditando es inverso. Es el ministro por pirámide el que está aquí, y luego sigue jefe de Estado Mayor, luego siguen todas las planas y siguen todos los oficiales. Conociendo la dinámica del ejército, ¿puede un general difundir estos videos sin el consentimiento de su superior? Voy a poner dos casos, porque hay que poner los dos casos, ¿verdad? Y para poner el ejemplo. Está el video de Melgar Padilla, está el libro del otro coronel. Recordemos ese caso, Entonces, tenemos los dos casos, ¿verdad? Porque dicen, no, es que es contra Melgar. No, no es contra Melgar Padilla, es el caso que dice la norma, que realmente el único que puede hablar por el ejército es el ministro a través de su vocero. Cuando eso es. Y que cualquiera, sobre todo, que salga haciendo estas aseveraciones en contra de otros poderes del Estado, simple y sencillamente eso sí está prohibido explícitamente en la norma. Entonces, no sé, aquí la chibola no está ni en Melgar Padilla, aquí la chibolita está en campo de, el ministro, que en todo caso sería el presidente, Jimmy Morales, el ministro y el jefe de Estado Mayor. Esa es la línea de mando, ¿ya? O sea, entonces, aquí él no es ni jefe de Estado Mayor y no es ni ministro, ni viceministro, menos presidente. Entonces, él es, vamos a ver, presidente, ministros, viceministros, jefe de Estado Mayor, y él está abajo del sistema. De hecho, el ministro es como representante político, pues, y el Estado Mayor es realmente el que dirige todo el teje y maneje ya la movilidad del ejército internamente. Entonces también está sujeto a él, porque él es comandante de una brigada. Esta es una brigada, está la brigada de Huehuetenango, la de Suchi, es una muy importante. La de Alta Verapaz. Sí, es muy importante por la tradición y todo eso, pero tan importante la de Huehuetenango como la de Zacapa, como la de Mazate, como la de... En el caso que mencionabas de aquel libro que se llamaba Desde el Cuartel, creo. Desde el Cuartel. Si no me falla la memoria, se le hizo un proceso de baja luego a este coronel. No. ¿Qué le pasó al coronel? Estaba en un proceso, pero ¿se le dio de baja o no? Ahí sí. Eso entonces nos indica que se puede hacer eso en el ejército. Mira, ese tipo de expresiones. Yo creo que ese límite que da la ley lo están empujando de varias maneras. Porque alguno dirá, esto es la libertad de expresión y él se está defendiendo de los señalamientos que está haciendo MPICC. Bueno, pero bajo el argumento de soy general. Al ser militar aceptas ciertas restricciones. Está sujeto a una normativa. Y aceptas ciertas restricciones civiles. Así es. Porque el ejército puede hablar a través de su vocero. Estás aceptando incluso renunciar a ciertos derechos políticos, que son de todos, al ser militar. Entonces, no votan, por ejemplo, los militares no votan en Guatemala. Para empezar, y eso vaya que es básico ese derecho. Si tú como militar estás aceptando que no vas a poder votar porque se intenta mantener
Otra cosa si eso está bien o mal, y yo creo que podemos discutirlo. Yo sinceramente creo que sí deberían poder votar los militares, pero eso es un tema aparte. Igual yo espíritu, comparto eso totalmente. Pero el espíritu de decir es una institución apolítica se ha llevado, en el caso del Ejército de Guatemala, hasta el punto de no dejarles votar. Y creen que esto sí está permitido. Salir y decir por otra parte, esa patraña de discurso que se echan los defensores de la impunidad, porque eso es una cosa bien básica además, y que hemos escuchado en muchísimos foros de siempre los mismos que se sienten amenazados, pero por un caso planteado por CICIG. Sí, solo para poner un ejemplo que es que molesta especialmente. La reverenda mentira a la que está haciendo alusión, porque está haciendo alusión a esa mentira, del tema del edificio del Ministerio Público. Como que, no, que vamos a tener miedo a tratarlo y demás. No, aquí no hay miedo a tratarlo. Hay un edificio que ha comprado en Zona 5 el Ministerio Público, después de un proceso de licitación, que se han dedicado esta banda de mentirosos, porque no tiene otro nombre, a decir que es un edificio que tiene 570 metros cuadrados, cuando 570 metros cuadrados es lo que tiene el terreno donde está construido el edificio. El edificio creo que tiene 5.300. Entonces estos genios de la propaganda y la mentira dividen la cantidad de metros cuadrados del terreno donde está construido el edificio entre el precio que costó el edificio, y claro, te sale a un precio absolutamente descomunal, pero cuando lo divides entre los metros cuadrados que de facto tiene el edificio, te sale a un precio de mercado, y se dedican a decir y repetir esa vil mentira a la que está haciendo referencia el general por todas partes. Bueno, pues eso con valuadores que sí ha sido tratado en diversos medios de comunicación, nuestros compañeros de Con Criterio en radio, y aquí se ha hablado también extensamente, eso es una mentira, es una mentira. Lo mires por donde lo mires y se ponen a repetirla y que no, es que se está desviando la atención. No, no se está desviando la atención. Usted tiene un caso que hay que ver que tiene que defenderse, cómo se avanza ese caso, que es un caso gravísimo, y es que es tan grave que a uno le da hasta pena hablar de alguien que ha sido acusado de manipular un proceso, porque hay serias dudas de quién mató a su padre y qué clase de involucramiento tienen estos señores. Eso lo tiene que decidir el proceso de justicia, pero utilizan todas estas artimañas y este discurso, que es básicamente el mismo discurso que Arzú, pero bajándole bastante al nivel, digamos, narrativo y a la coherencia. Le queda mejor a Arzú, mucho mejor. Arzú habla muchísimo mejor que este, pero al final los rasgos fundamentales son los mismos. Dicen que Guatemala está mal, pero no está tan mal. Miren, pregúntele a la gente, pregúntele. Eso de verdad es que tiene muy pocos vuelos ese discurso. Tiene muy pocos vuelos. Si algo une a los guatemaltecos es que no está contento con su sistema político. Veamos todas las encuestas que tenemos sobre el tema y te van a decir el guatemalteco no se siente cómodo con esta clase de sistema y percibe que es un sistema que está pensado para saquear las arcas públicas. No me vengan diciendo que bueno, que Guatemala es un país que tiene problemas como todos, porque no funciona así. Es un país que tiene bastantes más problemas y que por lo tanto tenemos que trabajar mucho más para solucionarlos. Ahora, una cosa que también es común en todos estos discursos y narrativas es que no se defiende al caso directamente, no se hace una referencia al caso, a los señalamientos que se le están haciendo en contra de los acusados. En el caso del señor Melgar Padilla, por su categoría de militar, yo creo que ese proceso debe tratarse en tribunales y, como ustedes bien lo mencionan, con todo el rigor del caso. Aquí está mediatizando el caso y se quejan de eso también, ¿eh? Se quejan de eso. Yo voy a decir, yo no tengo nada en contra de que se mediaticen los casos, porque por lo menos yo no le doy un sentido tan negativo a eso. O sea, igual que los casos son tratados abiertamente en medios de comunicación. Sí, pero eso es también parte de la narrativa. Ellos no se creen eso de mediatización de casos, porque cuando tienen que mediatizarlos ellos lo van a hacer. Yo concretamente con el caso de este general, sí creo que un general que además tiene la protección jurídica que tiene por su condición de general, o que está argumentando que tiene por su condición de militar, no debería tener esa clase de discurso, que es un discurso de Felipe Alejos, el discurso de Arzú, es el discurso
medio solapado, pero también se lo hemos escuchado al presidente, es el discurso político contra CICIG. Un militar no tendría que hacer eso. Pero cuando lo hizo su hermano, que es básicamente los mismos rasgos del discurso de su hermano, cuando acusa de que está politizado y que es un ataque y que van a salvar Guatemala y toda esta clase de cosas, yo creo que su hermano tiene todo el derecho a llevarlo a los medios. Creo que lo hacen tan mal que les hace más daño esa clase de discurso que bien, igual que el discurso de Felipe Lejos le hace más daño por lo mal ejecutado que estaba y por la bajísima calidad del contenido de ese discurso, pero sinceramente, si el discurso está en los medios y por lo tanto, el caso está en los medios y por lo tanto es mediático, yo creo que es perfectamente válido que se juegue también en un plano mediático. Así es, insisto, así es aquí y así es en todas partes del mundo. Yo me quedo con el discurso del diputado Herbert Melgar Padilla, tenía muchas más cosas interesantes que lo que nos han mostrado estos últimos videos. Volvemos luego de esta pausa, la etiqueta SF recusada. En todas las instituciones prevalece el derecho de las personas sobre la libertad de expresión y cada persona es responsable íntegramente de lo que pueda declarar sobre ese tema. Asimismo, quiero comentarle que de forma institucional el ministro de la Defensa se pronunció ya sobre ese tema y cuáles fueron las acciones que ordenó al general Padilla, Melgar Padilla, que se presentara ante los órganos jurisdiccionales competentes. Y esa es la respuesta del vocero presidencial Heinz al momento de preguntarle sobre estos pronunciamientos, estos videos que difundió el mismo general Melgar Padilla. Él dice que todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión y que desde la institucionalidad del Ministerio de la Defensa ya el ministro se ha pronunciado acerca de ese caso. Pareciera nuevamente que entonces el Ejecutivo hace oídos sordos a lo que está haciendo el general Melgar Padilla y pues lo limita a un derecho ciudadano, pero volvemos a insistir, un militar, un oficial de alta, goza de todos estos derechos, ¿puede hacer lo que realizó el fin de semana? Desafortunadamente no, y todavía peor, es constitucional, ¿verdad? Pongamos el ejemplo más conocido de todos, ¿verdad? Los militares no votan. Yo soy de la idea que los militares deberían votar, ¿verdad? Yo creo que ese derecho, porque ahí entran tres grupos que no pueden votar los militares, los reos y los que tienen retraso mental o algo así. Imagínense lo que, y eso está en la ley, pues, o sea, eso no debería ser así. Un militar es tan ciudadano como cualquier otro, pero en servicio y en un servicio muy especial. Pero ¿estás de acuerdo que sí tendrían que tener, yo como dije antes, sí, estoy de acuerdo el derecho con el voto, votar, pero algunos derechos ilimitados por su condición de militar? Por ejemplo, una institución jerárquica, ¿verdad? Lo mismo como lo tiene la policía, o como tienen, no esta policía, sino las policías del mundo tienen también ciertas restricciones. A mí, por ejemplo, que son normales. Sindicatos, por ejemplo, sí, no pueden hacer. Sindicatos de gente armada es una cosa que a mí no me gusta. Precisamente porque están armados no pueden hacer. La policía tiene prohibido tener sindicato, por ejemplo. Y esa clase de derecho de asociación política, que es un derecho universal a todos los ciudadanos guatemaltecos, está bien que no lo tengan los militares. Está bien, porque, oye, pero el derecho esto es bastante... Ya digo, nos podemos poner a hablar concretamente del derecho a votar y vamos a estar de acuerdo, pero sí que existan, por su condición de militares y por lo tanto condición de alguien que lleva armas, legítimamente en el Estado, pero lleva armas, pues que intente haber algún tipo de control a esa clase de poder. Esto pasa en todos los países, pero también teniendo en cuenta la clase de tradición de dictaduras militares que hemos tenido en Guatemala. Y aquí este señor me parece que sí se está pasando esa clase de espíritu legal
por el Arco del Triunfo. Me llama mucho la atención, tenemos varios amigos tuiteros y facebookeros que nos están pasando información en estos momentos sobre el aparataje legal que hay detrás de todo esto, y a mí me llama, de todas las cosas que me han pasado, me llama la atención el tema de lo que dice el artículo 46 del Código Militar. Son reos de rebelión los militares que públicamente se alzaren en abierta hostilidad contra las instituciones o poderes del Estado. Eso está más explícito. Pero vamos, perfecto para este caso, porque se está manifestando claramente en contra de un poder del Estado, militar, que está en ejercicio de sus funciones como militar. Claro, esto no estamos diciendo que él no tiene derecho a defenderse en el proceso ni nada, estamos mencionando eso, pero por la figura, por el cargo que ostenta, creo que el video puede ser incluso contraproducente para este argumento. Y ahí es donde la pelota, y yo creo que está muy bien que se haya puesto el corte del portavoz de gobierno, la pelota hasta ahora en el Ejecutivo, porque puedes hacer algo. Porque contra este militar, ¿no? Porque está abajo, él puede responder. El presidente es el comandante en jefe de los ejércitos. Puede perfectamente hablar con su ministro de Defensa y decirle, mira, ¿de verdad crees que está bien que esta persona a la que nosotros hemos nombrado, porque es el presidente Jimmy Morales quien le nombra como comandante de la Guardia de Honor, ¿no crees que está excediéndose dado este aparato legal? Hay otras leyes que están aquí mencionando que creo que van en la misma dirección, o sea, digamos, y que el artículo, digamos, diversos artículos de reglamentos militares, de la ley, etcétera, etcétera, te vienen señalando exactamente en esa dirección. Es decir, los militares no queremos que estén haciendo pronunciamientos políticos públicos porque su condición de militares podría entrar en colisión con los intereses de la ciudadanía en general, y por eso se restringen a través de un aparato, a través de un cuerpo de distintas leyes. Y todas esas leyes van, como digo, en esa misma dirección. ¿Qué pasa si seguimos con este proceso y en algún momento ya la institución a la que corresponda se pronuncia y dice no goza de derecho de antejuicio, ya se le puede girar una orden de captura o algo parecido? ¿Qué pasa entonces con la figura del señor Melgar Padilla? ¿En ese momento es dado de baja del ejército o seguirá él manteniendo ahí sería un precedente, ahí se establecería precedente que ni los vocales ni los tribunales militares tienen antejuicio. O sea, principiemos tendría que delimitarse eso. Una vez eso esclarecido, entonces pasaría entonces al tema que al final es el tema de hoy en la noche. Imagínate, hasta el final lo mencionamos, que es la recusación. ¿Qué pasará con eso? ¿Qué pasará? Entonces procedería entonces el siguiente paso a la recusación, porque seguro que aquí van a entrar otros recursos, ¿verdad? Y tercero, lo siguiente que pasaría es que sí se aclara que ni aún el presidente de tribunales del tribunal militar tiene, en este caso, ¿verdad?, inmunidad, o tiene la protección como lo tienen los jueces, los magistrados, los diputados, ¿verdad?, el presidente. Entonces automáticamente la orden de aprehensión se ejecutaría, aunque ya está revocada por la juez, tendría que emitirse otra. Pero aquí, porque esta orden de captura ya fue revocada, digamos que esa en sentido estricto no existe en este momento. O sea, esa orden no se puede ejecutar. No se puede ejecutar, ¿verdad? Pero tendría que haber otra, o no sé, ahí tendría que el OJ tendría que entrar, y una solicitud del MP, por supuesto, ¿verdad? Y entonces iría el arresto, iría la aprehensión. Pero hay que pasar todos esos casos. Y yo creo que desde el principio está establecido que cualquier cosa con tal de retardar, lo ha hecho, el primero que hizo esto es el expresidente Otto Pérez Molina, ¿verdad? Él fue el primero que empezó
caso tras, digamos, amparo, ¿sí? Y entonces ¿Le das el amparo, ¿verdad? En el caso de la recusación, ¿le das la razón al Ministerio Público de que la jueza Claudette Domínguez no es la persona idónea para seguir conociendo este caso? ¿Será recusada la jueza? Yo creo que ella no debe seguirlo conociendo por una razón sencilla. Y pues ya tomó una decisión con relación al caso, ¿verdad? Que la marca. Entonces ya marcó, ¿verdad? Aquí sí tendría que pasar a otro tribunal, pero digamos ella en este caso, ¿qué me van a decir? Sí, pero fue en su investidura, pero igual ya tomó una decisión. Primero revocar la decisión, fue revocar la orden de captura, bajo el argumento que, como no dice que sí tiene inmunidad, pero tampoco lo prohíbe explícitamente, entonces sí tiene, ¿verdad? Tiene una oportunidad ahí. Sí, y entonces entraríamos otra vez a un alargamiento. Pero no, yo no voy tanto a la carta que se presentó hasta a mediados del año pasado, sino voy más a partir de enero y febrero de este año, en este momento, siendo comandante de la brigada, ¿verdad? Brigada de honor, ¿verdad? La Guardia de Honor, que incluye la presidencia o digamos la dirección de los tribunales militares. ¿Cuál es el caso? Ahí esa va a ser la pregunta. Que quede claro qué pasa con dos preguntas fundamentales. Y la segunda es, no es un caso militar, es un caso civil que incluye, pues obviamente es una cuestión penal, pues. Entonces, ¿lo tiene que ver un tribunal militar o tiene que ver un tribunal civil? Hablábamos la semana pasada de que esto indirectamente desgasta al ejército. Indirectamente. Si lo quieres ver de una forma muy mínima. Directamente, cuando ves que el vocero presidencial... ¿Qué estabas diciendo? Se refiere directamente a eso. No, y está hablando, pese a todas estas leyes que hemos mencionado, está hablando de que esta persona tiene derecho a la libertad de expresión y a expresarse como quiera, no según esto. O sea, tiene que haber ciertas restricciones que la institución le ponga a cómo se exprese y no parece que esa forma de expresarse vaya muy acorde a esto. Pero, ¿podía haber hecho algo el ejército? Que estabas hablando antes de eso, Estuardo. ¿Podía haber, con el nombramiento que le hizo en la Guardia de Honor el ministro, si hubiese colaborado, digamos, por el bien de la institución y para decir, bueno, que esta persona vaya a juicio? ¿Podía haber revocado, por ejemplo, el nombramiento de este general? ¿Podrían haberle quitado esa responsabilidad de ser juez militar? Yo creo que sí, pero perfectamente. Y como va con la condición del puesto, la pierde automáticamente cuando pierde y por el bien de la institución, de decir, yo no voy en estos momentos tan delicados, por un caso tan delicado, pero ya está a parecer como alguien que está protegiendo a esta persona. Pero no lo voy a hacer. Y eso no es la primera vez que lo digo. La vez pasada, ¿cuáles serían las opciones del ministro y el presidente? Sencillo. Mándelo de comandante a otro lado, básicamente que donde no tenga adscrita esa responsabilidad. Sí, es que la que tiene adscrita esa responsabilidad es el circuito, pongámosle circuito, no sé cómo se llama. Pero ahí está. El circuito Guardia de Honor, Zacapa al. Pero eso sería una directriz para proteger la institucionalidad del ejército, pero no lo están haciendo. Y pareciera que lo usan para protegerlo. Igual sigue dentro del ejército y entonces ya el caso pasa entonces a las venias del organismo judicial y todo, y ya. Y Daniel, ¿les queda un sentimiento de que lo están protegiendo o no a Melgar Padilla en el ejército? ¿Qué sentimiento les queda? A mí me queda el sentimiento que el ministro como que no tiene mucho que decir. Y entonces cuando el ministro no tiene que decir, quiere decir que hay una fuerza mayor, que no es el presidente, porque si no el presidente ya se hubiera pronunciado. Además, el presidente es el comandante general del ejército, pues. El principal preocupado de defender la institución debe ser el presidente. Eso es lo primero que tenemos que decir. Él es el más interesado en defender la institución. En esta condición, como dices tú, está completamente... el segundo es el ministro. Oculto y no está diciendo y saca su vocero todo el tiempo. El segundo es el ministro. Entonces el ministro tiene que dar un curso de acción, ¿verdad? Y el tercero es el jefe de Estado Mayor. Y el ministro... Que tendrían que dar jefe. Pero es verdad como que ninguno de los tres. Lo que dice Estuardo es verdad. El ministro se ve como... O sea... como que la cosa no va con él, como que intenta salir de las ruedas de prensa lo antes posible, intenta echar balones fuera constantemente. Una actitud que yo, insisto, hace daño a la institución, pero
yo sería de la teoría que tiene Estuardo. Se siente como que él es un mandado. Él está haciendo eso porque alguien le ha dicho que haga eso y no hay otra persona más que el presidente. Y el ejército ya debería haber salido del comentario público, pero al contrario cada vez se hunde más. Y entonces, sigue fácil, ahí. O lo manda a su casa a disponibilidad o lo nombra comandante de otro, pues de otro, y mantiene su generalato, mantiene su pero ya no tiene la todo, pero simplemente que sean las autoridades penales y el OJ el que se encargue de eso, pues va, eso es. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Damos una noticia que nos entristece a todos. El arte nacional está de luto este día, y bueno, es porque el ex baterista de la banda Alush Nawal falleció esta noche. Hablamos del señor Lenin Hernández. A causa de un infarto, confirmaron las fuentes del Hospital Roosevelt. Los integrantes de la banda de rock confirmaron en su cuenta de Twitter el fallecimiento de su compañero y amigo por cerca de 30 años. El gremio artístico se ha pronunciado ya por el deceso del músico Lenin Fernández. Bueno, nos despedimos con esta nota de luto. Muchísimas gracias. Fantástica banda de música. Muy querida por todos los guatemaltecos y también conocidas en el extranjero. Muchísimas gracias, Daniel. Estuardo, ustedes muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene Sin Reservas.